estamos, amigos, listos ya para dar inicio a la primera entrevista de la mañana. Hoy nos acompaña la doctora Aimé Chacón, ella es médico ginecóloga y hablamos de la menopausia. Atentas, mujeres, todas ahí en casa, no nos asustemos, es una etapa más que tenemos que vivir, reconocerla desde sus síntomas, qué cuidados deberíamos de tomar en cuenta también para que no nos choque mucho, en qué casos nos choca más, en qué otros no tanto, estos molestos bochornos, estos cambios de humor, qué tan normales son estos síntomas. Así es que hoy vamos a conocer más al respecto en nuestro segmento médico. Recordarte que tú también puedes ser parte de este espacio a través de nuestra línea WhatsApp 913-16-2653 es el número, así es que estaremos al pendiente de tus consultas. Listos ya para saludar a nuestra especialista, la doctora Aimé Chacón. ¿Cómo estás, Aimecita? Bienvenida. Feliz miércoles. Te hemos recibido con todo el ambiente navideño. Bienvenida. Sí, qué lindo, sí, como siempre una felicidad venir aquí, todo Navidad, hermoso. A bonito. nada de la Navidad, Aimecita. Y bueno, la vida se trata de eso, ¿no? De etapas, de momentos que tenemos que vivir a plenitud. Y la menopausia para las mujeres es como que el terror, ¿no? Nos dicen menopausia, es más, que te digan menopáusica ya es el peor insulto que te pueden decir. Es una etapa a la que le tememos mucho, ¿no? Porque se habla mucho de los síntomas, de todos los cambios que tenemos en nuestro cuerpo. Pero nosotras somos así, desde que nacemos, a medida que vamos creciendo, vamos teniendo ciertos cambios hormonales que van afectando también nuestro diario vivir. Claro que sí, mira, la menopausia, como tú lo has dicho, es una etapa. Absolutamente todas vamos a pasar por eso, ¿no? Como es de increíble que primero no queremos menstruar y luego no queremos dejar de menstruar. Es una parte de nuestra vida, no debe ser tomado como algo malo. Y tampoco hay que tener en la cabeza esa idea de que tener los síntomas y va a ser terrible y todo va a pasar muy mal. No. Y que hay mujeres que no la pasan mal, qué suerte que tienen. En realidad no es que tengan suerte, es que se preparan para la menopausia y eso es lo que he venido a hablarles aquí. Cómo prepararnos, cómo saber que estamos entrando o no en la menopausia. Pero sí, es importante prepararse. Mientras más preparadas estemos, mejor vamos a pasar esta etapa de la vida. Exacto, ¿no? Estar preparadas, tener una idea al menos de en qué momento ya podemos estar pues óptimas, ¿no? Para iniciar esta nueva etapa. Es como cuando somos muy niñas, ¿no? Ese momento en que va a llegar tu primera menstruación, ¿no? Que hoy en día se va adelantando un poquito más que antes tal vez, pero ya hay como que un rango, ¿no? Lo mismo ocurre en la menopausia. ¿Por qué a algunas mujeres se les adelanta? ¿Por qué a otras se les retrasa esta etapa? Mira, la edad promedio es de 50 años. En realidad el rango va de 45 a 55 años. Pueden tener una idea bastante clara de cuándo puede ser esta edad preguntándole a su mamá, porque normalmente nos vinculamos mucho a cómo fue el proceso con nuestra mamá. A la edad que ella empezó a menstruar, nosotros probablemente también empezaremos a menstruar. A la edad que ella terminó de menstruar, probablemente nosotras también terminemos de menstruar. Entonces es como una idea o una pauta. Sí es cierto que hay mujeres que tienen una menopausia un poco más adelantada y otras que no. Realmente la palabra menopausia significa que se detuvo nuestra menstruación por un año completo. Entonces dejamos de menstruar y un año completo no menstruamos. Eso es menopausia. Pero todos los síntomas que vienen acompañando a esto lo llamamos climaterio, que son todos los síntomas desde años antes que ya empezó a caer nuestras hormonas. No es que de un día están así, de pronto ¡pum!, ya no, se apagó el botón. No es así. Años antes va cayendo poco a poco nuestras funciones hormonales y se van produciendo ya ciertos síntomas, ciertas cosas que nos van indicando de que estamos entrando en esta etapa y de pronto un día ya no se produce más la menstruación. ¿Cuáles vendrían a ser esas señales? ¿Cómo se va preparando nuestro cuerpo? Y es evidenciado por nosotras, Aimé. De inicio, obviamente, tiene que ver con la regla, ¿no? La menstruación ya no es de la manera regular, tan mensual como era desde cuando teníamos una edad más joven, de nuestra edad más fértil. Entonces, nuestra menstruación ya se va volviendo o se vea corta, o se prolonga, o de repente ya no viene un ciclo, de pronto en 2 meses nos viene, de pronto en 3, de pronto en 15 días, de repente la cantidad del flujo menstrual puede aumentar o caso contrario en algunas mujeres más bien se disminuye la cantidad del flujo menstrual. Entonces ya vamos notando que estas irregularidades se van presentando. Entonces, si estamos ya rodeando los 45 años, si estamos empezando a presentar estas irregularidades, lo más probable es que ya estamos entrando en la etapa de la menopausia o ya próximamente en unos años dejemos de menstruar.
Atentas con ello. ¿Qué tan normal es los otros síntomas, ¿no? El tema de los bochornos, los cambios de humor, ¿no? ¿Hasta dónde normalizamos? Porque muchas veces creemos de que todo es parte normal y de repente no es tan cierto. En realidad no deberíamos tener una calidad de vida que estemos tiradas o no podamos dormir o estamos estresadas. En realidad la calidad de vida en todas nuestras etapas debería ser buena. Entonces no podríamos normalizar, porque actualmente llegamos a la menopausia y muchas mujeres piensan que si ya me van a venir los bochornos tengo que soportarlos. En realidad no lo es tanto. Sí es cierto, va a haber ciertas molestias acompañando, sí, vas a tener sudoraciones, vas a tener de repente un poco de molestias para poder dormir, de repente van a aumentar los dolores de cabeza, vas a notar mayor sequedad en piel, también en mucosas, en el área genital sobre todo, que te puede producir ciertas molestias. Sí, poco a poco. Lo que tenemos que intentar es que estos síntomas no sean tan fuertes que requieran ya de repente alguna medicación o no nos permitan vivir tranquilas. ¿Cuántos años más o menos se pueden presentar, por ejemplo, estos síntomas? Depende también de cada mujer. Hay mujeres que lo presentan 1 año, 2 años y hay otras que se prolongan hasta 10 años de tener esas molestias, ¿no? De sudoraciones, de cambios de estado de ánimo, de todo lo que te he mencionado, estamos más irritables. Pero depende de cada mujer y no deberíamos normalizarlo. Mientras menos síntomas tengamos y más suave lo podamos pasar, pues mucho mejor. Y hay cosas que sí podemos hacer para pasarlo de esta etapa mejor, ¿no? Exacto, no es una etapa de tortura, no es una etapa de sufrimiento, al contrario, ¿no? Es una etapa más de nuestras vidas y ahora danos esos consejitos para tener una óptima calidad de vida en esta etapa que va a cambiar muchísimo la mujer. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que prepararnos. O sea, definitivamente sabemos que va a llegar. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Es importantísimo que tengamos una masa muscular buena para proteger nuestros huesos, porque en menopausia empieza a producirse el calcio, ya no ingresa igual a nuestros huesos y una vez que el estrógeno ya no ayuda, el calcio ya no va a ingresar más. Entonces vamos a tener tendencia a osteoporosis. Entonces tenemos que proteger nuestros huesos con una buena alimentación, aumentando más lo que son el calcio, el magnesio. Y también es importante fortalecer los músculos. Los músculos protegen al hueso. ¿Y qué manera hay de fortalecer el músculo si no es hacer ejercicios? Pero no el ejercicio cardiovascular, el ejercicio de fuerza. Necesitamos a partir de los 40, incluso, bueno, en realidad toda la vida deberemos hacer ejercicio, pero ya sabiendo que vamos a llegar a esta etapa, empezar a hacer ejercicios con pesas. Ejercicios que nos permitan forzar los músculos de piernas, de brazos, no tanto, como te digo, ejercicio de correr ni de caminar, ¿no? Necesitamos ejercicios de fuerza. Empezaremos poco a poco, pero sí es importante eso, primero. Segundo, importante la dieta. Llevamos una dieta ahorita muy de productos ya comprados, procesados, y lamentablemente estos productos procesados, envueltos en plástico, no nos ayudan a nuestras hormonas, más bien nos alteran más. Entonces necesitamos comida más natural, más proteína, más legumbres, más fruta, aumentar la comida natural preparada en casa que las comidas procesadas. Tenemos que disminuir mucho los carbohidratos. Los carbohidratos desequilibran mucho nuestras hormonas y si estamos en esta etapa pues nos van a desequilibrar más y van a hacer que tengamos estados de ánimo incluso mucho más irritables, que es lo que no queremos. Entonces necesitamos disminuir azúcares y carbohidratos y aumentar en la dieta todas estas otras cosas que te menciono. Hay productos que mencionan, ayudan mucho a equilibrar mejor también estas hormonas que van decayendo. Por ejemplo, tenemos la soya, ¿no? Entonces la podemos empezar a consumir en leche de soya. Hay incluso ya productos que el médico ginecólogo les puede recomendar donde ya viene la soya implementada, pero la soya es un buen alimento que pueden introducir. La linaza también tiene fitoestrógenos, son estrógenos naturales que van a ayudar a que este proceso de caída de las hormonas sea más lento y por lo tanto con menos síntomas. Aparte de eso, es importante que si estamos empezando a notar irregularidades, bueno, vengan a la consulta. Nosotros podemos hacer algunos exámenes en sangre, en laboratorio, para intentar determinar qué tan cerca estamos o no de menopausia. Obviamente no lo vamos a saber exactamente, pero sí ya podemos irnos dando cuenta, ¿no? Sobre todo si están teniendo menstruaciones muy abundantes y que les están ya produciendo otro tipo de problemas, ¿no?
¿Cuáles vendrían a ser esas señales irregulares a las que deberíamos de prestar atención, Aimé? Definitivamente sangrados que sean excesivos. Normalmente conocemos la cantidad de sangre que más o menos en cada ciclo eliminamos. Si ya notamos que esta menstruación se está prolongando en mucha cantidad de días o estamos botando coágulos más grandes que el hígado de pollo y de manera muy persistente, esto está ocasionándose generalmente, o lo veo mucho en mujeres que justo están entrando en la etapa de menopausia. Entonces existen maneras en las que nosotros como ginecólogos podemos ayudar a que estos cambios o esta cantidad de sangrado menstrual no sea tan abundante y podamos regularla. Entonces, importante, como te he dicho, el ejercicio, la dieta, es importante que en la medida de lo posible lleguemos en un peso óptimo. Mientras más gorditas o en sobrepeso estemos, más probablemente vamos a tener menstruaciones más abundantes, porque parte de las hormonas que tienen que ver con las hormonas sexuales se sacan de la grasita corporal, de la grasita de barriguita. Entonces, mientras más grande sea esta barriguita, más alteración va a haber allí. Entonces, mientras mejor tengamos un peso apropiado, pues la etapa va a ser más sencilla de pasar. Perfecto, eso es bueno, ¿no? Llegar en una condición óptima, al margen de lo estético, es un tema de salud. Y hablando de este punto, también creemos mucho de que por este cambio hormonal que tenemos las mujeres al entrar a la menopausia, vamos a subir de peso. ¿Qué tan cierto es ello? No, no es cierto. Sí es cierto que tendemos a acumular más grasa. El estrógeno ayudaba a que más bien el colesterol, por ejemplo, no se pegue en nuestras arterias. Entonces, es más fácil que llegada la menopausia nuestras arterias se obliteren más, y de hecho hay más infartos en las mujeres que entran en menopausia. A partir de esa edad el estrógeno nos protegía. Entonces, debemos empezar a consumir grasas buenas. La grasa, por ejemplo, de la palta es una grasa muy buena que nos va a ayudar más bien y nos va a seguir protegiendo. Entonces, es importantísimo la dieta que tengamos. Disminuir estas grasas y evitar, como te digo, las comidas procesadas va a ayudar muchísimo a evitar problemas cardíacos. Otra cosa que no te he mencionado, Fiorelita, es que también debemos cuidar nuestra mente, porque no solamente es el proceso físico el que atravesamos en la menopausia, sino también empezamos a tener mayores dolores de cabeza, empezamos a tener peores recuerdos, nuestra memoria no es muy buena. Entonces, en la menopausia es importante que también las mujeres aprendan cosas nuevas, estimulen su cerebro, hagan rompecabezas, actividades que sean totalmente diferentes para estimular su cerebro. Eso también va a ayudar muchísimo a pasar esta etapa. Ojo con ello, amigos, y recuerden que pueden participar de este segmento a través de nuestra línea WhatsApp. Tenemos ya algunas que van llegando. La primera dice: buenos días, Fiorella, mi sobrina tiene 42 años, tiene mal la tiroides, ¿podría tener hijos o ya es tarde? Bueno, 42 años no es una mujer vieja, porque por ahí escucho siempre que les dicen ya estás pasada. No. Sí es cierto que tenemos que regular las hormonas, porque la hormona de la tiroides evita que ovulemos normalmente. Pero es importante que primero acuda al consultorio para hacerle el estudio hormonal completo, determinemos cómo está su reserva ovárica y veamos qué tan factible es que logre un embarazo. Si no lo logra de esta manera, podemos encontrar muchas otras opciones y finalmente sí, si ella desea, va a poder ser mamá. Perfecto, entonces ya saben. Vamos con la siguiente consulta. Dice: buen día, ¿el uso de algún antidepresivo influye de alguna manera en el adelanto de la menopausia? Gracias. No es que influya en el adelanto de la menopausia, más bien diría lo contrario. Lo que pasa es que las hormonas están relacionadas, estas hormonas del estrógeno, la progesterona que producíamos, tienen influjo en cómo funciona nuestro cerebro y producen de cierta manera un poco más incluso de serotonina, entonces nos mantienen más tranquilas. Y cuando empieza a decaer estas hormonas, empezamos a tener ciclos de ansiedad. Y de hecho, si suplementamos un poco con serotonina u otras pastillas parecidas para la depresión, podemos equilibrar un poco. Esto debe ser manejado obviamente por tu médico, psicólogo, psiquiatra, junto de la mano con el ginecólogo. Perfecto, entonces ya lo saben, amigos, si tienen más dudas, más consultas, 913-162653, ahí está apareciendo en tu pantalla. Y presten atención ahora todas con las recomendaciones finales, Aimecita.
Sepan, mujeres, que esta es una etapa de la vida que debe ser como cualquier otra etapa maravillosa. Si ustedes están atravesando un momento difícil de la menopausia, pues es importante que vengan a la consulta para que nosotros podamos hacer todo lo necesario y que esta etapa, esta calidad de vida, de este momento de vida sea mucho mejor. Exacto, ya lo saben, al no normalizar pues ese sufrimiento, porque no se trata de eso, es una etapa más, es un cambio que vamos a tener las mujeres y es inevitable sobre todo. Y ante cualquier duda o consulta siempre es bueno nuestros chequeos preventivos también, ahora que ya estamos terminando el año, qué mejor regalo de Navidad que nos podamos dar que un chequeo preventivo, asegurarnos de que todo está bien. Hay mesita para las pacientes que quieran tener consulta contigo. A mí me encuentran en el Centro Médico Arequipa, oficina 302A, al lado de la Clínica Arequipa. También me pueden comunicar al 987-253244. Y tengo también un número más de consultas, que es el 940-021-13. Para que se comuniquen conmigo. Muy bien, entonces ya lo sabes, regalémonos salud, no nos descuidemos en nuestros chequeos anuales. Y tenemos algunas consultitas más, ahí está, vamos a ver, vamos a ver. Dice la siguiente consulta, buen día. ¿Qué exámenes hormonales debe hacerse una mujer que está empezando la menopausia? Mira, en realidad es todo un chequeo más completo. Es importante hacer un creo de hemograma, ver cómo está esa hemoglobina. Podemos estudiar específicamente las hormonas del funcionamiento ovárico, la folículo estimulante, la LH, el estradiol, pero también es importante estudiar, como les mencioné, el colesterol, porque eso se empieza a alterar. Entonces necesitamos ver cómo está el HDL, los triglicéridos, el LDL, necesitamos ver cómo está el ácido úrico, cómo está el funcionamiento de esos riñones, cómo está el funcionamiento hepático, que también tiene que ver con la excreta de las hormonas. Entonces es un chequeo bastante completo, e incluso ya también sería bueno en esta etapa hacer una densitometría ósea, ver cómo están nuestros huesos para asegurarnos si estamos o no cerca o muy cerca de la osteoporosis y empezar con algún tratamiento de vitamina que lo requiera, ¿no? Entonces la ecografía básica siempre para ver cómo está útero, ovario, si hay tumoraciones, quistes u otra cosa, ¿no? Es un chequeo un poquito más completo, pero sí, se requiere bastantes cosas. Perfecto, eso es importante. Vamos con la siguiente consulta. Nos escribe un caballero preocupado, doctora, dice: mi esposa últimamente ha cambiado de genio, a veces se enfada, a veces está tranquila, ella tiene 43 años. Sí, mira, que desde, como les he explicado, desde años antes ya nuestras hormonas empiezan a decaer, entonces empezamos a presentar ciertos síntomas. Cierto que la irritabilidad, el mal sueño, etcétera, pueden empeorarse o aumentar estos problemas, ¿no? Entonces, de parte de la familia y de la sociedad es tener mayor paciencia. Hay que comprender que estamos en una etapa de cambio y en el caso de la mujer tiene que empezar a darse cuenta primero que está más irritable, que de repente está más sensible y empezar o ayudarse. El ejercicio es básico para regularnos, empezar a tener actividades que la distraigan, que le ayuden a manejar esa ansiedad y obviamente ver si hay otros síntomas que pueden estarla alterando, ¿no? Esto de no poder dormir obviamente nos mantiene más irritables, entonces buscar maneras para poder dormir mejor y acudir con nosotros. Nosotros podemos equilibrar esto y si de repente no es tanto la menopausia, sino de repente otro tipo de problemas también lo podemos descubrir, ¿no? Perfecto, y mucho amor, mucho cariñito, por favor. Vamos con la siguiente consulta. Dice: buenos días, Fiorella y doctora Aimé. Mi consulta es: ¿cuál es el principal alimento para sobrellevar la menopausia? Como les he mencionado, la soya es uno de los básicos. La linaza también ayuda mucho y empiezan a consumir más lo que es el calcio, el magnesio. El calcio sobre todo para ayudar a los huesos. Se pueden tomar suplementos vitamínicos ya ciertamente establecidos o regulados. Necesitamos aumentar vitamina D, salir un poco al sol para mejorar también esa adherencia de las vitaminas al hueso. Entonces, pero sobre todo la soya de todas las maneras posibles va a ayudarles mucho a pasar este proceso más suave. Así es, así es. Gracias por sus consultas, gracias doctora por acompañarnos, por dar respuesta a todas las consultas de nuestro público. Siempre es lindo interactuar con ustedes, ya saben, nuestra línea siempre está ahí disponible, 913-16-2653. Doctora, que tenga unas felices fiestas, una feliz Navidad, por si no nos vemos antes. Sí, unas felices fiestas para todos ustedes también y para toda la gente que nos mira. Por favor, es una etapa bonita. Les deseo una feliz Navidad. Gracias.